La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a un estudio más de Escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy nuestro tema es la historicidad de Cristo. Vamos a tratar sobre algunas fuentes no cristianas, conocidas por muchos de ustedes porque son historiadores romanos muy mencionados. Y vamos a ver la razón por la cual es importante para nosotros tener esta información. Dios jamás en las Escrituras el Señor va a demostrar, Dios, su existencia. Pero sí es fundamental la existencia de nuestro Señor Jesucristo por el hecho de la encarnación, de haber vivido por nosotros, haber padecido todas las pruebas, todas las tentaciones sin haber caído, haber ido a una cruz y haber resucitado al tercer día. Esto lo creemos por fe. Esto no lo creemos por otra fuente. Entonces, para eso quiero anotar lo siguiente. Cualquier persona puede no creer en Jesús. Cualquier persona puede no creer en Jesús. Cualquiera puede no creer en Jesús. Cualquier persona puede, además de no creer en Jesús, no creer que la Biblia fue inspirada por Dios. Lo que nadie puede creer en Jesús como Dios. Lo que nadie puede decir es que Jesucristo no existió. Y por eso vamos a tomar este tema en el día de hoy. Bien, nosotros hoy estaremos viendo algunas fuentes. Las fuentes para la historicidad de cualquier personaje, de cualquier ser humano que hubiera existido, cualquier civilización, son como usted estudia en la escuela. La arqueología, los escritos y la tradición también. La tradición es lo que se va narrando, las fuentes orales de generación en generación. Hemos seleccionado de estos a 4 historiadores y a otro también escritor, más bien es como satírico, humorista, para mostrarle cómo la historia romana muestra a Jesucristo como un ser real. El cristianismo está ligado a la historia romana desde Jesucristo cuando nace, y lo dice aquí bajo el imperio de Augusto César, como lo describe Lucas, y sigue hasta que se cumple una de sus profecías, cuando dijo que el templo iba a ser destruido. El emperador Vespasiano y Tito, que fue el general, su hijo, que vino entonces a cumplir con la invasión final a Jerusalén por una revuelta que se había dado. Bien, vamos a mencionar, hablando de estos personajes, a un historiador judío romano muy sonado, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue, además de judeo romano, fue inclusive tomado por esclavo de Vespasiano. Él dijo que Vespasiano iba a ser emperador y todavía no lo era. Vespasiano después lo liberó a él. Vespasiano lo libera. Y entonces, además de liberarlo, Vespasiano entonces ¿cómo puedo explicarle? Le permite tomar su nombre. Vespasiano y Tito eran de los Flavios, entonces por eso se llama Flavio Josefo. Quita su nombre hebreo para llamarse romano. Le dio la ciudadanía romana. Bien, vamos a leer acá de algunos escritos de los cuales en las antigüedades judías menciona Flavio Josefo al Señor. Entonces, leamos así. En antigüedades judías, eso usted lo puede inclusive buscar en la enciclopedia británica, al quien lo tenga, y buscar de cualquier forma en internet o tratar de investigar este tema. Entonces, dice, porque aquel tiempo, dice Flavio Josefo, en antigüedades judías,
porque aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Recordemos que en ese tiempo Flavio Josefo no existía, sin embargo nace en Jerusalén en el año 37. Nace pocos años después de que Cristo resucita. Entonces la fuente de él era una fuente oral muy fresca y válida para la historia. Entonces sigue diciendo, atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, como narra la Escritura en los evangelios, es la bibliografía de nuestro Señor Jesucristo, Pilato lo condenó a la crucifixión. Pilato lo condena a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existen la agrupación de los cristianos. Ya le está entonces hablando de cómo va creciendo la iglesia. Vamos a ver otro de los escritos de Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Dice, Ananías era un saduceo sin alma. Flavio Josefo era de familia sacerdotal, por parte de su padre y por parte de la madre era noble. Pero mire lo que dice, Ananías era un saduceo sin alma. Ananías existió. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. Así fue como lo narran los evangelios. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Mira a quién menciona aquí Flavio Josefo. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago. ¿Quién era Santiago? Flavio Josefo lo describe. El hermano de Jesús. Es decir, Flavio Josefo cita la existencia de Jesús en los anales, los anales lo escribió Tácito en Antigüedades Judías. Dice, llamado Cristo y algunos otros, y los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fuesen apedreados. Sí, Santiago era líder, recuerden, de la iglesia en Jerusalén. Cuando nace la iglesia por primera vez, fue quien tomó la decisión de que a Pablo y a Bernabé los mandaran con los gentiles, pero no se le prohibiera a los gentiles nada, sino solamente se le prohibiera a los gentiles fornicación y ahogado, cosa que también nosotros debemos cumplir, cosas que nos pide el Señor. No la ley, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, aleluya, y el Señor cumplió la ley a plenitud. Bien, Flavio Josefo cita personajes reales e históricos. Es un historiador considerado válido para cualquier forma de información que se quiera sobre el Imperio Romano. Entonces, vamos ahora a ver otro de los historiadores, a Publio Cornelio Tácito. Publio Cornelio Tácito. No tengo aquí copia, pero en un momento dado Tácito llegó a decir a César, la mitad de tu imperio se ha ido tras el camino. Es decir, porque este hombre era un político y era historiador, e inclusive fue cónsul, fue senador y gobernó Asia Menor. Él existió en el año 55 y los años 120. Estamos viendo que está la iglesia en la plenitud, en pleno apogeo, crecimiento por el derramamiento poderoso del Espíritu Santo y la fe inquebrantable de sus miembros con respecto
a la resurrección de Cristo y su pronta venida. Entonces, Publio Cornelio Tácito escribe su obra Los Anales. Vamos a tratar de citar parte de lo que Tácito acá escribe. Entonces, decimos así. Por lo tanto, porque Tácito da un informe, ¿verdad?, al emperador, dice, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas, investigaciones por sus ofensas al pueblo que lo odiaba, los llamaba cristianos. Él está citando, y también Suetonio, que veremos un poquito también más adelante, está citando que cuando Nerón, en el año, Nerón fue del 64 como hasta el 90 creo, incendia Roma, porque se le acusa de incendiar Roma a él, buscó a unos chivos expiatorios, sí, buscó señalar y acusar a los cristianos de este incendio. Eso trajo como consecuencia que fueran expulsados también de Jerusalén, de ahí de Roma. Eso está escrito lo escribe Lucas, hablando de Pablo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces dice, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas al pueblo que lo odiaba. Los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo. Mire, ahí cita entonces el historiador a Cristo. A un tal Cristo, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado. Ahí cita él en los anales en qué época era el César romano Tiberio y por quién fue ajusticiado. Entonces él menciona, fue ajusticiado por Poncio Pilato, como lo dice en las Escrituras. Pero estamos hablando de una fuente no cristiana. En este caso, un historiador romano que es totalmente pagano. Es un hombre, por decir así, de mente científica. Un historiador, era un gran orador, como dijimos, era un político, era cónsul, era de la élite mayor que había del gobierno mundial. Entonces, él lo dice así, diciendo que fue crucificado por Pilato, juzgado por Pilatos, pero en la época de Tiberio, como dice claramente Flavio Josefo, el historiador judío romano. Entonces, él está asegurando personajes reales del Imperio Romano, Tiberio, Poncio Pilatos, y menciona el hecho registrado, porque tenía que haber sido registrado, y él como cónsul, como político romano y como alguien que estaba, él estuvo como gobernador de Asia Menor, entonces él sabía que tenía el cónsul, el procónsul también, en este caso Poncio Pilato procónsul, llevar esa información de cada persona que era juzgado, porque estamos hablando del derecho romano. Entonces, dice así, él entonces hablando de que fue juzgado por Poncio Pilato, reprimido por el momento, y la fatal superstición, después que menciona a Cristo, dice, ¿por qué eran reprimidos? Dice, porque tenían una fatal superstición, no solo en Judea, de donde proviene el mal, señala el lugar en donde Cristo fue crucificado y donde nació la iglesia. Dice, proviene el mal. La superstición que ellos se referían era a que el pueblo cristiano creía en la resurrección de Cristo y que Cristo había resucitado, como lo menciona Flavio Josefo, y no adoraban, porque recuerde que parte de las reglas y de las leyes eran adorar al César y a los dioses romanos. Por eso que cada vez que una ciudad quería tener gran comercio hacia templos, para que estos gobernantes pudieran llegar y adorar a todos sus dioses en diferentes templos. De ahí se hereda el hecho de que los romanos rezaban a sus
familiares o a sus antepasados muertos. De ahí se hereda todas esas prácticas. Bien, entonces dice, sino también en la metrópoli, había llegado hasta Roma. ¿Ve? Por eso fueron expulsados de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo concluyeron y se celebran. Es decir, está diciendo él, concluyen y se celebran, perdón, está diciendo él, citando la condición del pueblo romano. Entonces, eran perseguidos los cristianos, como describe ahí, pero ¿a quién seguían? ¿A quién mencionan ellos como un ente, como una persona real y que existió? No creían que había resucitado, pero sí lo señalan como existente, a Jesús. Y señalan que fue crucificado, señalan cuándo fue crucificado y señalan quién era el procónsul que lo crucificó. Entonces, la historicidad de Jesús es confirmada no por nosotros, no por la Biblia, sino por muchas fuentes no cristianas, historiadores reconocidos y creídos en el mundo, podemos decir también. Así porque, y ligada sobre todo, ligada a la historia del Imperio Romano. Bien, vamos a mencionar otro de estos historiadores, también abogado, escritor y procónsul de Bitinia, de Asia Menor. Él era Cayo Plinio II. Cayo Plinio II nace en Italia en el 61. Él muere en Bitinia, ya como en el, creo que fue en el 112 más o menos. Este fue llamado Plinio el Joven, era sobrino de Plinio el Viejo, otro naturalista también y escritor. Él también era científico. Entonces Plinio el Joven es una cita obligada cuando se estudia historia romana y historia universal. ¿Ve? Entonces, vamos a ver algunas cosas de las que cita aquí. Por ejemplo, en el caso de él dice, cuando Plinio, siendo gobernador, solicita, en este caso, a su emperador, solicita consejo de cómo va a tratar a los cristianos. ¿Qué voy a hacer con esta gente? Dice él, los someto a interrogatorio 2 y 3 veces, dándoles la oportunidad de salir libres sin ningún problema. En este caso, ahí Trajano no era tan perseguidor como lo fue Nerón y Domiciano. Fueron muy perseguidores más de la iglesia que cualquier otro. Este Trajano era uno de los llamados los 5 Césares buenos, ¿no? Entonces, él le pide consejo, ¿cómo los voy a tratar? Esta gente sigue creyendo, voy a parafrasear ahora yo, esta gente sigue creyendo que ese Jesús que murió, porque él también cita lo mismo, muera allá en Pelastina crucificado, este hombre resucitó, dicen ellos, y siguen adorándolo como Dios. Y se niegan a dejar esa práctica. Entonces, ya estamos viendo 3 historiadores. Flavio Josefo, Publio Cornelio Tácito, se lo puede buscar también como Tácito sencillamente, y Cayo o Gallo también igual, Plinio II. Estamos viendo 3 fuentes romanas, historiadores romanos, y con 3 fuentes que hablan de una persona, usted debe dar como una historia cierta. Bien, los detractores de estas fuentes históricas hablando de Cristo, dice, fueron interpolaciones, es decir, que se escribe algo encima del manuscrito. Bien, eso nadie lo puede confirmar. Nadie lo puede confirmar. Pero vamos a ver un tercero. Vamos a ver un tercero. Y en este caso vamos a ver a Gayo Suetonio Tranquilo.
Gayo Suetonio Tranquilo. Nació en el año 70 y muere en el 126. Gayo era un historiador y era biógrafo. Él escribe, la obra de él era La vida de los 12 Césares. Él existe y está vigente porque después lamentablemente cae de la gracia del César, ¿verdad? Durante el mismo periodo de Trajano que está Plinio el joven, y entonces de Ariano también. Ahí no se da una persecución tan incisa como se dio acá cuando se dan entonces las situaciones en el caso de Nerón, cuando los persiguen, los echan, Nerón, por ejemplo, se cuenta que ponía a los cristianos, los ataba en la noche en los carros. Recuerden estos carros pequeños donde subía un soldado y había un caballo o dos arrastrándolo, les tiraba tés y los encendía para que el caballo en la noche con ese ser humano encendido detrás de él corriera y así disfrutar cómo se alumbraban sus jardines. Entonces, Suetonio escribe en la vida de los Césares, vamos a citar algo de eso. Bien, dice, se refiere a una serie de decisiones de Nerón para el orden público, uno de los cuales es el castigo de los cristianos. Este castigo son generalmente datados en el año 64 más o menos. Bien, entonces él confirma lo que Plinio escribe y Tácito, que Nerón condena a los romanos por el incendio de Roma y los persigue por eso, pero también dice que estas personas son seguidores de Jesús que muere, todos coinciden en eso, pero coinciden en que creen que Jesucristo es Dios. Y con eso vamos a terminar porque solamente citando para ya concluir, a Luciano de Samosata era un satírico, un humorista, que mire lo que dice ya en el año 115 al 200. Adoran al hombre que fue crucificado en Palestina. Da por hecho que fue crucificado en Palestina Cristo, ese hombre. Dice, por introducir un nuevo culto. Es decir, que era del conocimiento ya de todos los romanos, era del conocimiento de todos los romanos, de todo el mundo conocido. Era del conocimiento de todos, absolutamente todos los que vivían en el mundo conocido, que Jesucristo había muerto, que Jesucristo estaba seguido por la mayoría en este caso del Imperio Romano, de los romanos, ciudadanos, todos los habitantes del imperio, y entonces lo creían resucitado. Eso no lo dicen ellos como historia. La conclusión a que podemos llegar es que la historia romana, los historiadores romanos no cristianos, confirman la existencia de Jesús. Confirman la existencia de nuestro Señor Jesucristo. 1. 2. Que es innegable la existencia de Jesucristo como hombre, como Dios. Y algo muy importante. Nosotros creemos a Jesucristo resucitado por fe. No es necesario que nadie, ni absolutamente nadie, me confirme a mí que Jesucristo es una realidad. Eso es innecesario. Yo no necesito eso. Yo solamente creo y creeré que Jesucristo es Dios.
Solamente creo y creeré que Jesucristo es Dios, porque sencillamente mi fe trajo a Cristo a mi vida para hacerme el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo habita en mí y por fe soy salvo. Por fe creo que Cristo viene pronto. Por fe creo que mis pecados son perdonados y me aparto del pecado para seguir a Cristo. Por fe creo que tengo la vida eterna. Pero por fe también creo que Jesucristo está aquí, me guarda de todo mal y que sus promesas para mí son verdad.